El día de hoy vamos a hablar sobre la parte de microbiología, vamos a hablar específicamente de bacterias e iniciaríamos esta sesión de videos con las infecciones de piel y de tejidos blandos, listo, que se conoce también como IPT-B. Esas infecciones de piel y tejidos blandos pues tienen unas características, entonces vamos a abordar las características, las generalidades como tal de el órgano en cuestión, que es la piel, las capas de la piel, lo que debería ser normal, lo que no es normal, para luego ya avanzar con los agentes causantes de las infecciones. Recordar que estas diapositivas pues no son de mi propiedad, son propiedad de la universidad, especialmente en las docentes que dictan el curso de microbiología. Por ende pues no busco ningún tipo de reconocimiento por las diapositivas, son de ellas y cualquier tipo de error o corrección que quieran realizar pues están abiertos todo lo que son los medios de comentarios y demás. Entonces iniciamos con lo que son las generalidades. ¿Listo? Entonces, comprender de que cuando hablamos de una infección tanto de piel y tejidos blandos, estamos haciendo referencia a que pueden afectar cualquier capa de la piel. Sabemos que la piel tiene tres capas, que sería la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pero también recordemos pues que debajo de la hipodermis empezamos a encontrar lo que serían tipos de fascias que recubren los músculos, ¿sí? Tejido conectivo como tal. Entonces, si seguimos con lo que son, digamos, la epidemiología como tal, que tan común es tener una infección de tejido, de piel y tejido blando, pues es bastante común, ¿sí? Entonces, que son una de las principales causas, ¿listo? Y que es precedida únicamente pues, por las infecciones del tracto respiratorio, que lo vemos en el siguiente video, y también las ITU, que serían las infecciones de tracto urinario. Entonces, si nos vamos a las generalidades de la piel, que pues esto es bastante sencillo porque ya se abordó bastante en el curso de histología, pues es importante reconocer de que tenemos lo que sería una epidermis, una dermis y una hipodermis. Imagínense esto como una escalera, es decir, a medida que nos vamos adentrando hacia la profundidad, iniciando desde la epidermis, finalizando en la hipodermis, vamos a tener y podemos tener diferentes tipos de microorganismos. Entonces podemos tener más o menos microorganismos y por ende va a ser normal tener unos microorganismos, pero no va a ser normal si yo tengo, yo qué sé, X bacterias en la hipodermis, porque debería ser un tejido aislado o un compartimiento aislado que no tenga esa microbiota, entre comillas. Entonces, para eso está esta imagen de acá, que es bastante sencilla, ya que nos muestra básicamente cómo funciona. Entonces, en la epidermis, que la estamos viendo acá, en la epidermis tenemos composición de la microbiota cutánea y observen cómo en la imagen pues se observa claramente de que hay mucha microbiota, ¿sí? Acá abajo está lo que sería pues cada uno de los rótulos, de los dibujitos que hay, pues a qué hace referencia. Que si Cutibacterium, que si yo que sé, un Streptococcus y demás. ¿Listo? Un Staphylococcus, tenemos también diferentes tipos de hongos, tenemos virus, entonces es normal. Importante es saber que en la dermis, ¿listo? En la dermis, obsérvese cómo no hay como tal, más allá de la invaginación de la propia epidermis, que me va a producir a mí lo que sería los diferentes funciones estructurales o estructuras funcionales, mejor dicho, que son los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y demás. Entonces, clasificación de bacterias. Sabemos que hay bacterias gram positivas y gram negativas, que esta tinción básicamente se va a dar vía por el grosor que tenga la pared celular. Básicamente, pues lo que se le conoce como el peptidoglucano, si mal no recuerdo. Entonces, las bacterias gram positivas, tenemos una clasificación general que se va a hacer básicamente en bacilos, en cocos y en bacterias filamentosas o bacterias ramificadas que le llaman. Cuando hablamos de las bacterias bacilos, son una clasificación pequeña, pues porque no es que haya muchas de interés en el curso, ¿sí? No es que no haya muchas en sí, hay muchas, pero pues para el curso. Y básicamente se distinguen entre aerobias y anaerobias. Listo, tenemos la aerobia, como por ejemplo la listeria, el bacillus o lo que sería el corynebacterium, o las anaerobias, como puede ser el cutibacterium, que este nos interesa más adelante. Entonces recordemos, es gram positiva, un bacilo y cutibacterium anaerobia.
Si vamos a las cocos, quiere decir de que tenemos pues bacterias en forma de circulitos, de cocos, y que estas bacterias se van a tener una clasificación no de anaerobia o aerobia, que pues más o menos, sino que va a tener una clasificación de la presencia de una catalasa, o sea, una enzima. Entonces, si tenemos catalasa positivo, esta bacteria gram positiva coco se va a llamar Staphylococcus, ¿sí? Si es gram positiva. Si es gram positiva y si es catalasa positiva. Si es catalasa negativa, se va a llamar Streptococcus. ¿Listo? Si es catalasa negativa, si es catalasa negativa se va a llamar Streptococcus, como la estamos viendo acá. Ahora, la clasificación de cada grupo va a variar, es decir, Staphylococcus no va a tener la misma subclasificación, o sea, dentro de su grupo no va a tener la misma clasificación que el Streptococcus. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus se puede dividir ahora en otra enzima, es decir, en una coagulasa. Cuando hablamos de coagulasa, puede ser una coagulasa positiva o negativa. Si es una coagulasa positiva, directamente me da positivo para un Staphylococcus aureus. Y si me da una coagulasa negativa, ya ahí yo tengo otra subdivisión que me puede dar epidermidis o me puede dar saprophyticus, que es la que estamos viendo acá. Ahora, en Streptococcus, que es lo que estamos viendo acá, en Streptococcus la cosa cambia un poco porque vamos a tener una clasificación no por una coagulasa, sino por la hemólisis que es capaz de realizar esta bacteria. Entonces, si estamos hablando de una hemólisis completa o una beta hemólisis, estamos hablando de X o Y bacterias, como por ejemplo Piógenes o como por ejemplo Agalacti, ¿sí? Agalacti y Piógenes. Si estamos hablando de una ruptura parcial o una hemólisis parcial que se le conoce como alfa hemólisis, básicamente estaríamos hablando de, por ejemplo, un Streptococcus pneumoniae, así que estamos viendo acá, o un mutans omitis, siendo el Streptococcus pneumoniae mucho más importante, especialmente para las respiratorias, como su nombre lo dice, pues neumonía, ¿sí? Porque causa neumonía. Luego tenemos la división gamma o la clasificación gamma, que hace referencia básicamente a la clasificación que se realiza porque no generan como tal una hemólisis, como puede ser el bovis o como puede ser diferentes tipos de enterococos. ¿Listo? Entonces, comprendiendo esta clasificación gram positiva, nosotros nos vamos a ubicar en gram positivos, cocos, catalasa positivo, coagulasa positivo, o sea, Staphylococcus aureus. También nos vamos a ubicar en cocos, gram positivos, catalasa negativo, ¿listo? O sea, Streptococcus, beta hemólisis, o sea, estos de acá que son Piógenes. Entonces, los más importantes en este momento, en este video, va a ser Staphylococcus aureus y Streptococcus Piógenes. Luego tenemos la división gram negativa, que la división gram negativa pues no la vamos a abordar tanto acá, pues porque no es muy, no hay agentes como tal específicos que sean causantes de la infección de piel y tejidos blandos. Entonces, como hemos dicho, el Staphylococcus aureus y el Piógenes son básicamente las bacterias que van a estar tanto en microbiota normal y que son las que generan la mayoría de ocasiones las infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces, para recalcar lo que hicimos, tenemos lo que es el Staphylococcus aureus, ¿listo? Que básicamente es un gram positivo, es un catalasa positivo, es un coagulasa positivo y eso me da un Staphylococcus aureus. En el Streptococcus Piógenes dijimos que es gram positivo, pero es catalasa negativo y ahora ya no estamos hablando de una división de coagulasa, sino de parcialmente hemólisis, totalmente hemólisis o pues no hace ningún tipo de hemólisis. Entonces tenemos una hemólisis totalmente completa, o sea que es beta hemolítico, ¿va? Entonces básicamente estos son los agentes etiológicos que nos interesan, entonces vamos a abordar cada uno de los agentes etiológicos pues para ver cómo funcionan. Claramente hay otros tipos de agentes que pueden provocar una infección una infección de piel y tejidos blandos, pero pues es menos común, como por ejemplo una Pseudomonas aeruginosa, que sería una gram negativa, como por ejemplo un Enterococcus, como por ejemplo, diferentes aeromonas, ¿listo? Entonces son menos frecuentes, no se ven tanto en clínicas y por ende pues no se hace un abordaje como tal porque es muy poco común. Entonces ahora sí vamos a hablar de lo que sería Staphylococcus y especialmente pues el Staphylococcus aureus, que es el que conocemos y el que mayormente produce todo el tema de infecciones como tal, de piel y tejidos blandos.
Entonces, pues sí, tenemos las generalidades, que griego estafile suena pues es racimo de uvas, por eso inclusive en la imagen pues aparece como si fuese un racimito de uvas. Y bueno, importante conocer es que principalmente son de la microbiota corporal, ¿sí? Y de las mucosas, entonces es normal tener Staphylococcus aureus, perdón, Staphylococcus como tal, en este punto es normal, ¿sí? Es normal tener Staphylococcus. Y básicamente se consideran pues características importantes, es que son anaerobios facultativos, o sea que pueden crecer tanto aerobia como anaeróbicamente, dependiendo de sus necesidades y de dónde esté. Importante saber es que son inmóviles, pues porque no presentan flagelos, no forman esporas, que es característico, y son catalasa positivo, como ya hemos dicho antes. Otras características es que son beta hemolíticos, especialmente cuando estamos in vitro, o sea que comparte una clasificación entre comillas como las beta hemolíticas, ¿sí? O parcialmente beta hemolíticas, que pueden ser los Streptococcus, ¿sí? Y tienen una actividad proteolítica variada, pues esto no importa mucho. Y lo importante es conocer de que pueden producir diferentes toxinas, ¿listo? Que pueden ser tanto sustancias extracelulares, toxinas y enzimas, que son las que pueden producir diferentes tipos de sintomatología o reacciones del sistema inmune. Un ejemplo importante es esto de acá, que es la coagulasa. Entonces la coagulasa es una enzima que permite básicamente agarrar el fibrinógeno, convertirlo en fibrina. O sea, lo que tenemos acá. Si nosotros agarramos lo que sería el coagulasa, ¿listo? Y pues metemos al Staphylococcus aureus, pues lo que va a suceder es que como es coagulasa positivo, va a agarrar el fibrinógeno y lo va a convertir en fibrina y va a ser como una especie de coágulo, entre comillas, para protegerse de los diferentes tipos pues de células que puedan atacarlas, especialmente pues el sistema inmune, ¿sí? Entonces un mecanismo como de defensa inclusive. Acá tenemos especies de Staphylococcus aureus de Staphylococcus en general más comunes. Yo siempre digo aureus pues porque es normalmente el que mayor afecciones genera, pero pues sabemos que está el aureus, que es el único coagulasa positivo, luego tenemos el epidermidis y el saprophyticus, que son básicamente coagulasa negativo. ¿Listo? Luego acá tenemos básicamente de nuevo la clasificación, que estamos viendo el Staphylococcus aureus, el Piógenes, Streptococcus, que es el que nos más importa, y el Cutibacterium, que es el otro que nos importa. ¿Listo? Entonces, ya nos estamos adentrando un poco más a básicamente la clínica. Es es el agente más importante en el caso de producción de pues, patógeno humano. Tenemos lo que serían coagulasas negativos, que ya los vimos, que es el epidermidis, el saprophyticus, etc, etc. Y lo importante es conocer la estructura y conocer lo que ahora sí van a preguntar en el parcial específicamente, que son básicamente factores de virulencia, estructura como tal, características y pues demás detallitos, ¿no? Entonces es importante conocer de que básicamente tenemos lo que sería la porción de peptidoglicano, que es lo que se tiñe, ¿listo? En un gran positivo. Y lo importante es conocer de que tenemos la coagulasa positivo, que evita fagocitosis porque tenemos lo que es el fibrinógeno, que pasa a fibrina y genera el coágulo. Tenemos ácido teicoico y tenemos pues el peptidoglicano. Ahora, vamos a hablar de los factores de virulencia, que esto es lo que nos importa. Entonces, antes de ver la imagen, vamos a clasificar tres tipos de factores de virulencia. Entonces tenemos factores de virulencia, que pueden ser tres tipos. Tenemos factores de virulencia, que se van a hacer básicamente las toxinas como tal. Entonces estas toxinas son tres importantes, siendo la primera conocida como la toxina del síndrome de shock tóxico 1. ¿Qué va a hacer esta toxina? Va a producir algo llamado como el síndrome de shock tóxico. ¿Va? Luego tenemos la otra toxina, que es la toxina exfoliativa tipo A, si estamos hablando de una termoestable, y tenemos la toxina exfoliativa tipo B, si estamos hablando de una termolábil. Cuando hablamos de exfoliativa, estamos haciendo referencia, o de escamativa, que a veces inclusive le llaman escamativa, básicamente estamos haciendo referencia a piel. ¿Listo? Y por último tenemos unas toxinas conocidas como enterotoxinas,
que básicamente van a producir una intoxicación alimentaria. ¿Sí? Entonces, esta clasificación que tenemos en este punto nos va a distinguir sencillamente lo que sería en el Staphylococcus, independientemente de cuál, la mayoría de ocasiones pues es el aureus, porque es el que produce la mayoría de afecciones. Tenemos 3 toxinas que van a producir van a estar asociadas a 3 diferentes clínicas o 3 diferentes patogenias que pues producen en el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos la endotoxina, la toxina enterotoxina, que produce una infección alimentaria o una intoxicación alimentaria, mejor dicho. Tenemos la toxina del síndrome de shock tóxico, que va a producir el síndrome de shock tóxico. Y por último tenemos la toxina escamativa o exfoliativa tipo A y tipo B, dependiendo si es termoestable o si es termolábil. B de lábil, pues como para que se asocien, que tiene que ver con algo llamado como el síndrome de piel escaldada. ¿Listo? Entonces, tenemos cápsula, capa de limo, que básicamente hace referencia a que permite la adherencia a cuerpos extraños, como puede ser un biofilm en diferentes pues, superficies. Ácido teicoico, proteína tipo A, bla, 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 bla. Lo importante es conocer los factores de virulencia que les había dicho acá. ¿Listo? Entonces tenemos las 3 toxinas que son importantes y van a estar asociadas a esto de acá. Entonces tenemos el síndrome de piel escaldada, el síndrome de shock tóxico y la intoxicación alimentaria. Entonces, como les había dicho, están asociados a los 3 tipos de toxinas que vimos. Entonces, esto de acá, que es el síndrome de piel escaldada, está básicamente relacionado con lo que serían vesículas o ampollas, ¿sí? Ampollas. Y recuerden esto, que no tiene presencia de leucocitos. O sea, no tiene leucocitos en sus líquidos como tal, o sea, en su contenido acuoso, que tiene pues lo característico de una ampolla, no tiene leucocitos. Esto es carente de leucocitos. Este síndrome de piel escaldada está mediada por las toxinas que ya vimos, que sería una toxina escamativa tipo A y tipo B. ¿Listo? Luego tenemos la intoxicación alimentaria, que cuando hablamos de intoxicación alimentaria estamos haciendo referencia a pues eso mismo, que nos comimos algo que no nos cayó bien, especialmente mediado por Staphylococcus aureus, que son las toxinas. Entonces, en ese caso tenemos un cuadro clínico bastante común, que es básicamente un inicio agudo, ¿sí?, en cuestión de horas, y una resolución rápida, o sea, 24 horas. ¿Sí? Inicia con vómitos, diarrea, cólicos, pero pues es bastante, digamos, transitorio, porque es la toxina la que genera la afección. Y por último tenemos el síndrome de shock tóxico, que el síndrome de shock tóxico es algo importante conocer porque pues es mediado por la toxina del síndrome de shock tóxico tipo 1, pero lo más importante es resaltar que tiene una característica en el caso de la tríada clínica que presenta el síndrome de shock tóxico. Entonces tenemos una tríada clínica que es sencilla, que es una hipotensión, una fiebre alta, extremadamente alta y muy rápida, muy aguda, y por último, un exantema eritematoso. ¿Listo? Que acá en la imagen pues claramente lo describen. Tenemos fiebre, tenemos fiebre, aquí. Tenemos fiebre, hipotensión y un eritema, pero un exantema maculoeritematoso o eritematoso, y básicamente la mayoría de personas que sufren de un shock tóxico, pues la mayoría de ocasiones muere. Entonces, comprender de que lo que estamos hablando acá es básicamente son enfermedades, son cuadros clínicos producidos por toxinas, y tienen la característica de que son enfermedades no supurativas, o sea, son enfermedades mediadas por toxinas. ¿Sí? No hemos dicho como no, son infecciones de piel, entonces van a hacer daños en piel. La única que se acerca a la piel pues es el síndrome de piel escaldada, que más o menos, pero el síndrome de shock tóxico o lo que sería la intoxicación alimentaria no tiene nada que ver con eso. Pero entonces, ¿por qué es importante? Por el mismo hecho de que tenemos diferentes tipos de toxinas que pueden generar aquellas pues, enfermedades como tal. Entonces, ahora vamos a hablar de las enfermedades que son supurativas, o sea, las enfermedades que sí tienen que ver con, pues están más relacionadas con la clase de hoy, que sería la clínica de infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces vamos a empezar con lo que sería principalmente
algo conocido como el impétigo. Entonces el impétigo son básicamente, hay dos tipos de impétigo claramente. Hay un impétigo que puede ser clasificado como impétigo ampolloso o un impétigo purulento o pustulento también le llaman. Cuando hablamos de impétigo ampolloso o impétigo purulento, estamos haciendo referencia a lo mismo, a que tenemos unas vesículas, tenemos unas ampollas, pero estas ampollas y estas vesículas tienen la característica de que sí tienen presencia de leucocitos o de microorganismos. ¿Listo? Por eso acá lo estamos observando. Tenemos una infección cutánea localizada que se caracteriza por presencia de vesículas sobre una base eritematosa. Sí hay presencia de leucocitos, diferente al síndrome de piel escaldada que no tenía ningún tipo de relación, digamos, con leucocitos o con microorganismos dentro de lo que serían las ampollas o las vesículas como tal. Luego hablaríamos de una foliculitis. Entonces, cuando hablamos de una foliculitis, estamos haciendo referencia pues a eso mismo, a una especie de irritación dentro de lo que sería el folículo, ¿sí? Y esta foliculitis puede, puede, yo qué sé, como desenvolverse o puede desarrollar, puede evolucionar a lo que se conoce como unos forúnculos. Entonces los forúnculos es como una especie de agravamiento de lo que sería la foliculitis que evolucionó, no se cuidó y pues generó estos forúnculos. Y luego estos forúnculos pueden evolucionar y producir algo que se llaman como los carbuncos, algo así. Yo lo conozco más como anthrax, que le llaman en los libros. Y básicamente pues es como múltiples forúnculos y foliculitis como debajo de la piel, como que tenemos muchos de esos y están ahí básicamente como cubiertos por la piel. No se ve grave, pero en realidad es que es muy grave porque tenemos muchos debajo de la piel. Entonces, para comprenderlo más fácil, pues tenemos acá la descripción como tal. Foliculitis, pues folículos pilosos. Forúnculos son nódulos cutáneos, como estamos viendo, que están llenos de pus y son dolorosos porque es un agravamiento de lo que sería la foliculitis como tal. Y luego tendríamos lo que es el anthrax, que más adelante está el otro nombre, solo que no lo recuerdo en este momento, que es como carbunco o algo así. Y pues es la unión de forúnculos con extensión hacia los tejidos subcutáneos, o sea, hacia la profundidad, como les estaba diciendo. Y pues básicamente genera una enfermedad sistémica porque nos estamos adentrando a lo que sería estamos pasando la barrera de protección que es la piel. Luego ya pasaríamos a otras enfermedades como puede ser la bacteremia, la neumonía, la osteomielitis o artritis séptica, que cuando vayamos avanzando en el módulo, entonces vamos a observar diferentes tipos de enfermedades que causa Staphylococcus aureus como tal. Entonces no hay que preocuparnos por eso. Imágenes, acá tenemos, se ven un poco mal, pero pues es lo que hay. Tenemos lo que sería el síndrome de piel escaldada, tenemos el síndrome de shock tóxico, obsérvese lo que sería como el exantema maculoeritematoso. Tenemos el impétigo pustuloso con el impétigo ampolloso. El pustuloso pues tiene pus, el ampolloso pues tiene líquido como tal, presencia de lo que sería leucocitos en ambos. Y tenemos el carbunco, esto de acá. El carbunco pues es lo mismo que el anthrax, ¿sí? Que es un agravamiento de lo que sería los propios forúnculos, los propios foliculitis. Entonces, luego tenemos esto de acá que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o meticilina resistente Staphylococcus aureus, que básicamente pues son aquellas cepas básicamente o tipos de Staphylococcus aureus que van a estar relacionados con la resistencia a la meticilina. Esto lo nombro porque hicieron bastante énfasis en la clase de que pues el problema principal que tiene Colombia especialmente, en general todo el mundo, pero pues Colombia especialmente, frente a las infecciones de piel y de tejidos blandos y en general de otros tipos de sistemas, es básicamente la automedicación que puede generar, puede desarrollar y promover la resistencia, y es lo que se está viendo con Staphylococcus aureus, especialmente pues con la meticilina, ¿no? Luego ya pasaríamos al Streptococcus, o sea, ya pasaríamos a la otra clasificación, al otro agente etiológico, que es básicamente el que causa más infecciones de piel y tejidos blandos. En este caso sabemos que el Streptococcus es catalasa negativo, es gram positivo, catalasa negativo, y es beta hemolítico en el caso de si estamos hablando piógenes,
Como estamos viendo, se clasifican por patrón de hemólisis, o sea, si es totalmente o no, ¿sí? O sea, si es alfa, no, totalmente, beta totalmente y gamma no lo hace. Y pues eso, importante conocer eso. Ahora, si nos vamos a los factores de virulencia, al igual que en el Staphylococcus aureus, que teníamos la toxina del síndrome de shock tóxico y etc, etc. Acá vamos a tener también en Staphylococcus pyogenes, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, vamos a tener principalmente lo que serían unos factores de virulencias importantes, como son las proteínas M, ¿listo? También tenemos otro que es el SPE, que es el Streptococcus es la exotoxina pirogénica streptocócica, que le llaman, ¿sí? Exotoxina pirogénica streptocócica. Y también tenemos lo que sería algo llamado como las streptolicinas. Entonces tenemos streptolicina O y streptolicina S, siendo la O la que genera como un poro para que se pueda generar esa virulencia. Entonces acá tenemos básicamente lo que les he dicho, que sería la toxina. En este caso tenemos la exotoxina pirogénica streptocócica, tenemos lo que sería la streptolicina O y S, siendo la O la que genera el poro, tenemos la proteína M y la proteína F, siendo la proteína M la que permite la evasión, junto con la proteína F que genera la adhesión. ¿Listo? Y por último, tenemos básicamente lo que sería, pues nada, el peptidoglicano, la cápsula y demás, ¿va? Ahora vamos a hablar de las enfermedades, que es lo que nos importa. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, estamos haciendo referencia a lo mismo, una clasificación por enfermedades supurativas y por enfermedades no supurativas. Si vamos a las enfermedades enfermedades no supurativas, estamos haciendo referencia a lo mismo, solamente que en este punto tenemos dos complicaciones, como pueden ser la fiebre reumática o la glomerulonefritis, que es lo que estamos viendo acá. Listo, las no supurativas. Entonces, cuando hablamos de una glomerulonefritis, perdón por la dislexia, estamos haciendo referencia no al daño causado por el agente hacia el cuerpo, sino que es básicamente la reacción o la hiperreacción que genera, la hipersensibilidad que genera el sistema inmune frente al agente etiológico. Entonces es el propio cuerpo el que genera el daño, básicamente. Entonces la glomerulonefritis cursa con algo que se llama una hipertensión, porque no tenemos regulación de lo que serían nuestros volúmenes. También vamos a tener una hematuria y tenemos una proteinuria. O sea que vamos a estar orinando sangre y vamos a estar orinando proteínas. También tenemos lo que sería básicamente la otra, que es la fiebre reumática, que tiene una fiebre bastante alta y espontánea y aguda. También tenemos problemas de pancarditis, creo que le llaman, que son daños y dolores e irritaciones en los 3 tipos de capas que rodean al corazón. Y ¿qué más me estoy saltando? Sí, tenemos cambios inflamatorios en el corazón, pancarditis, articulaciones pues como artralgia o artritis, y ya. Y pues la glomerulonefritis pues genera hipertensión, hematuria y proteinuria, ¿va? Esos son los no supurativos. Ahora, si nos vamos con los supurativos, estamos haciendo referencia a los que están más relacionados con las clínicas pues que ya hemos venido hablando. Entonces tenemos lo mismo, solamente que acá vamos a tener unas diferencias importantes, ¿va? Vamos a tener primero lo que sería lo que se conoce como el impétigo, lo mismo. Entonces tenemos el impétigo, puede ser ampolloso o pustulento. También tenemos algo que se llama la escarlatina, que la escarlatina básicamente tiene como tal, una clínica característica que se le conoce como la lengua en fresa o en frambuesa. Y también tenemos lo que sería pues unos exantemas, un rash bastante peculiar. También tenemos lo que sería la erisipela, que la erisipela, eri de eritrocito, pela de piel, es básicamente una descamación bastante fuerte que genera dolor y que se ve como si estuviese descaspando más o menos como la piel. Es súper peculiar. Y también tenemos lo mismo, tenemos foliculitis, forúnculos, antrax o carbuncos.
Solamente que el anthrax o los carbuncos pueden, en este caso, especialmente en Streptococcus pyogenes, puede desarrollar algo que se llama como la fascitis necrosante. Entonces, cuando hablamos de fascitis necrosante, estamos haciendo referencia a una complicación que se derivó de una foliculitis, unos forúnculos, terminó en un anthrax o en un carbunco y desarrolló una fascitis necrosante, que es básicamente muerte del tejido como tal y genera necrosis. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Entonces tenemos, pues sí, una faringitis, que eso no nos importa en este momento, una escarlatina, el pioderma, que es lo mismo que el impétigo, si mal no recuerdo, la erisipela, listo, tenemos la fascitis necrosante, también tenemos el síndrome de shock estreptococócico o estreptocócico, y por último tenemos la celulitis. Entonces, importante recordar que la celulitis, si mal no recuerdo, es más común producida por Staphylococcus aureus que por piógenes, ¿sí? por Streptococcus piógenes. Pero lo que es el impétigo puede ser causado por ambos, lo que es las foliculitis y demás puede ser producida por ambos. ¿Cuáles son las características o clínicas características que producen piógenes que no produce aureus? Pues entonces, piógenes puede producir erisipela, solo que no es tan común. Puede producir celulitis también, pero esta es más común en las personas, pero es más común producida por Staphylococcus aureus, más allá que piógenes. Y por último también tenemos lo que sería la escarlatina. ¿Listo? Entonces, escarlatina, acá tenemos una imagen de escarlatina, una lengua en frambuesa, que se conoce como pues, una lengua en frambuesa, un exantema eritematoso difuso, como una especie de rash, y normalmente se asocia a la complicación que tiene de una faringitis estreptocócica, es decir, piógenes entra, genera faringitis, que lo vemos en el próximo video, y puede terminar con un cuadro de escarlatina como tal. Acá tenemos imágenes de lo que sería una erisipela, importante conocer la erisipela, obsérvese como si fuese una descamación, y tenemos lo que es la celulitis versus la erisipela. Entonces la celulitis, como se observa, la celulitis es más como una inflamación, como un enrojecimiento, hinchado, genera dolor, pero no genera tanto dolor como una erisipela, que es algo más, pues se tiene lo que es presencia de sangre, de eritrocito, también tenemos lo que sería una especie de descamación como tal, y es bastante peculiar. Acá tenemos lo que es unas características importantes, tenemos lo que es la erisipela versus celulitis como la epidemiología, es decir, en qué población se da, especialmente la erisipela es en los extremos, por eso es bastante raro, la celulitis es más normal, ¿sí? Y pues bueno, tenemos lo que sería las diferencias como tal de uno u otro. La erisipela, como es más feo y como es en más extremos de edad, o sea, niños o ancianos, pues es un inicio mucho más agudo, más fuerte, más complicado. Tenemos lo que sería problemas de toxicidad sistémica, como ya hemos visto. También tenemos lo que sería que puede producir una fascitis necrosante, como ya hemos dicho, puede desenvolverse de un anthrax a un carbunco y una celulitis a una fascitis necrosante. ¿Listo? Por el contrario, la celulitis, la celulitis, aquí estamos hablando de la erisipela. La celulitis, pues es un inicio mucho más calmado, mucho más suave, mucho más tranquilo, entre comillas, y pues básicamente es más frecuente en lo que sería Staphylococcus aureus como tal. ¿Listo? Aquí también hay complicaciones por fascitis necrosantes, solamente que es más común por Staphylococcus aureus que produzca una celulitis y que pueda derivar en una fascitis necrosantes, pero es más común ver la erisipela producida por Staphylococcus, por Streptococcus pyogenes más que por Staphylococcus aureus. Luego terminaríamos esto con lo que sería el síndrome de shock tóxico, que el síndrome de shock tóxico se conoce básicamente, pues recordemos que tenemos la toxina del síndrome de shock tóxico producida por Staphylococcus aureus, y también tenemos el SPE, que es como una especie de análogo a lo que sería el Staphylococcus aureus con su toxina del shock tóxico. Entonces tenemos el shock tóxico estreptocócico y tenemos el shock tóxico estafilococo. ¿Listo? Entonces es más común ver lo que es, o sea, no se puede diferenciar como tal uno de otro. Esto no se puede diferenciar. Es más común ver lo que sería un síndrome de shock tóxico, es más mortal
en lo que sería el Streptococcus más allá que en el Staphylococcus. ¿Listo? Pero igualmente es difícil diferenciar uno de otro si no se tiene un cultivo. Por ende, si yo sé que un paciente tiene un síndrome de shock tóxico y yo no sé si es Staphylococcus aureus o es Streptococcus pyogenes, normalmente se va a tratar por el más difícil, que si mal no recuerdo es lo que sería el Staphylococcus. Entonces siempre se trata por Staphylococcus porque es el que más, digamos, resistencia puede llegar a generar, es el más difícil de, entre comillas, aniquilar. Entonces, para finalizar, concluir de que si el síndrome de shock tóxico no se diferencia, porque es imposible diferenciarlo con clínica, más allá de lo que sería un tipo de cultivo, una prueba o una evaluación mucho más profunda, básicamente siempre se va a tratar para Staphylococcus más allá que Streptococcus, porque Staphylococcus tiende a ser mucho más, entre comillas, resistente más allá que el Streptococcus, pero el Streptococcus es más mortal que el propio Staphylococcus. Entonces el Staphylococcus es más exigente, es más demandante en términos de cultivo. El Streptococcus no es tan el Staphylococcus es menos exigente, perdón, la confusión, es menos exigente que el Streptococcus. El Streptococcus es mucho más exigente a la hora de hacer cultivos, pero es por eso mismo, porque el Streptococcus exige lo que es un ambiente mucho más adecuado con ciertos parámetros específicos, diferente al Staphylococcus que puede vivir pues en donde se le apetezca, ¿sí? Iniciando porque el Staphylococcus aureus es uno de los que más enfermedades y clínicas está relacionado en general, ¿sí? En diferentes sistemas, en diferentes edades, en diferentes tipos de situaciones, sea por higiene, sea por inmunosupresión, sea por edades, etc, etc. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Tenemos claramente otros Streptococcus que, pues, por ejemplo, el beta hemolítico, como puede ser el Piógenes, o como puede ser el alfa hemolítico, que sería el Pneumoni, ¿sí? Y otros como Streptococcus viridans, que le conocen, que pues va a generar otros tipos de clínicas. Pero pues esto no, la verdad, no es muy importante para el curso como tal, no se pregunta tanto en los parciales como tal, entonces siempre enfocarse en lo que se explica en la clase. En el siguiente video ya hablaremos de lo que sería... bueno, nos faltó, claramente, antes de irnos nos faltó nuestro señor Cutibacterium. Entonces, habíamos dicho que el Cutibacterium era importante. Entonces, el Cutibacterium, no hay diapositiva del Cutibacterium porque no es muy, digamos, relevante, solo de tenerlo en cuenta, que el Cutibacterium hace parte de un bacilo anaerobio, y como es un bacilo anaerobio, se conoce como el Cutibacterium, también tiene otro nombre que no recuerdo cómo era, pero importante conocer de que el Cutibacterium no produce acné. Puede desenvolver o puede llegar a causar o a empeorar la situación que provoca el acné, porque el acné no es que si yo elimino a este señor de acá se me quita el acné, no. El acné tiene múltiples factores que puede generar el acné, claramente, pero lo que es el Cutibacterium es uno de los principales, no es uno de los principales, pero es uno de los que están ahí aportando a esa generación y a esa producción de lo que se conoce como el acné. Entonces lo que hace el Cutibacterium es cuando hay un desorden en sebo, por ejemplo cuando tenemos mucho más sebo, cuando tenemos una producción excesiva de sebo, pues se va a alimentar este Cutibacterium y va a proliferar, porque esto es microbiota normal. Entonces, como es microbiota normal, prolifera porque tiene mejores situaciones, mejores nutrientes, una mejor oportunidad, entonces crece, se desarrolla, y al desarrollarse lo que va a suceder es que, pues que simplemente genera el cuadro típico de lo que sería un acné. Ojo, no produce el acné como tal, no es que si yo lo quito se elimina el acné, no, hay múltiples factores que generan acné, pero si yo tengo mucho sebo, tengo mala higiene y tengo desórdenes hormonales, pues es más probable que la Cutibacterium salga a flote o se reproduzca más y ese equilibrio de la microbiota pues se desordene y desenvuelva lo que sería un cuadro típico de acné. Entonces ahora sí, hasta ahí acabaría el video. En el próximo ya hablaríamos de infecciones de tracto respiratorio como tal, que es básicamente lo importante. Tips: lo importante es siempre conocer de que si hablamos de coloraciones de Gram, depende del cuadro clínico. No vamos a tomar un cultivo de lo que sería una ampolla del síndrome de piel escaldada producida por Staphylococcus aureus, pues porque recuerden que no hay ni presencia de leucocitos ni de microorganismos, por ende me va a dar negativo.
Pero tampoco voy a tomar, yo qué sé, una muestra de la piel normal, ¿sí? Para hacer un gram, porque probablemente me salga gram positivo, porque probablemente me va a aparecer Staphylococcus aureus, porque es microbiota normal. Entonces, dependiendo de dónde estén ubicados, van a tomar su respectivo análisis o estudio. Si es, yo qué sé, si es un impétigo ampolloso o pustulento, tomen la muestra, un cultivo y generan un gran. Ahí es más probable que aparezca. Si tenemos una bacteremia producida por, yo que sé, un síndrome de shock tóxico, entonces ahí ya podemos tener una toma de sangre que me puede dar un hemocultivo que me puede dar un gram positivo o un gram negativo, ya que la sangre es tejido estéril, pues es un líquido estéril entre comillas, y por ende no debería aparecer lo que es una bacteria como tal. Entonces, comprender eso, el contexto como tal.